Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 743. Gastando mana a través de la oración de primavera. Este lugar es como un pueblo fantasma, dije. Nuestros viajes anteriores a Vindewald habían sido de todo menos pacíficos, primero un montón de damas chillonas, luego festines y partidos de Dieter para entretener a los caballeros de Dunkelfelger. Ahora era una tierra estéril casi totalmente desprovista de vegetación. Como era de esperar, respondió Ferdinand. La finca fue cerrada y los sirvientes trasladados a una ciudad vecina. Permanecerá así hasta que asignes un nuevo jiebe. No podría hacerlo hasta después de la conferencia del archiduque, donde el Cent me reconocería formalmente como la nueva Aubarensbach. Bueno, podría, pero la gente lo vería como un desaire masivo contra Eglantine. Era mucho más seguro esperar. Aún así, dije. Si no nombramos a alguien pronto, los plebeyos sufrirán las consecuencias. Los nobles recaudaban los impuestos de las provincias mientras realizaban la oración de primavera y el festival de la cosecha. ¿Cómo pagarían los plebeyos si nadie los visitaba? No sería culpa suya, pero aún así sufrirían un castigo. Prepararé varios candidatos viables para su revisión después de la conferencia del archiduque. Por ahora, formen su bestia alta y comiencen a mover a los asistentes y cocineros. Bien. Hice a Leslie arcoíris, y empecé a transformarlo, tratando de imaginarme el interior de una gran caravana. Para garantizar la máxima comodidad, añadí tantas camas como personas teníamos. ¿Qué te parece esto? Pregunté cuando terminé, mostrando mi creación del tamaño de un autobús de 2 pisos. Ahora todos pueden dormir tranquilos. Ferdinand se dio un golpecito en la sien e hizo más peticiones. Quería pisos separados para hombres y mujeres, un espacio separado para los asistentes, techos más altos y más anchura de la que podía ofrecer incluso la caravana más grande. Cuando terminé, Leslie parecía más una casa. Ferdinand, creo que esto ya ni siquiera cuenta como vehículo. ¿En serio esto seguía siendo una bestia alta? Empezaba a preguntarme dónde ponía la gente el límite, cuando Ferdinand asintió satisfecho y dijo, por muy anormal que parezca, debe servir para algo. ¿Anormal? Ja. La sartén por el mango. Empiecen a preparar la comida y a hacer las camas, ordenó Ferdinand a los demás. Si necesitamos agua, hay un pozo cerca. Rosemaine y yo llevaremos a nuestros guardias y empezaremos a restaurar la tierra. Coloqué piedras face para asegurarme de que mi bestia alta no desapareciera. Luego tomé el cáliz y me subí al león blanco de Ferdinand, dejando atrás a los cocineros y a los asistentes. Pasaríamos la mañana reabasteciendo los pueblos del noreste, alrededor de la finca de verano, y después del almuerzo nos dirigiríamos hacia el sur. Vayamos deprisa a la primera ciudad agrícola, dije una vez en el aire. Todavía no, respondió Ferdinand, llevándonos más allá del más cercano a nosotros. Deberíamos priorizar las tierras alejadas de los asentamientos. ¿Pero por qué? Los pueblos son lo primero, ¿no? La mejor manera de mejorar la cosecha era restaurar las tierras más cercanas a los agricultores. No tenía sentido hacer otra cosa. Esta vez no. Si nos centramos en las ciudades agrícolas, el maná atraerá hordas de bestias feas hambrientas. Deberíamos reabastecer primero las zonas más rurales si queremos evitar bajas. Ah, dije, comprendiéndole por fin. Las bestias feas estaban tan hambrientas como cualquiera. En ese caso, apresurémonos hacia los bosques y las montañas. Mi maná está empezando a derramarse del cáliz. Ferdinand se asomó para comprobarlo, e inmediatamente aceleró el paso. En cuanto llegamos a nuestro destino, vertí un poco de líquido arcoíris de mi cáliz.
La tierra que teníamos debajo se oscureció y brotaron manchas verdes a nuestro alrededor, mientras la tierra recuperaba su aspecto original. Mi maná normal no habría sido capaz de conseguirlo, ni siquiera sin una plegaria a los dioses. Solo habría hecho crecer a las hambrientas bestias feis y plantas feis. El poder divino es otra cosa. El paisaje cambiante me dejó sin habla. Lo único que quería era seguir admirándolo, pero pronto me empezaron a temblar los brazos. Oh, Ferdinand. Mis brazos están cansados de sostener el cáliz. Aguántalo un poco más, hasta la cuarta campanada. Haré lo que pueda, pero podría dejarlo caer. Teñir un instrumento con su maná lo hacía sentir casi ingrávido, pero el cáliz seguía siendo una pesadilla de sostener. Era sorprendentemente grande, unos 80 centímetros de alto, y poco a poco fue agotando cada gramo de mi resistencia. Aunque conseguí aguantar hasta la cuarta campanada, gracias, en parte, a Ferdinand, quería gritar que había llegado a mi límite. Me temblaban las manos, y mi ya débil fuerza de agarre era ahora prácticamente inexistente. Nuestro viaje había drenado parte de mi maná y restaurado vastas extensiones de tierra, pero tendríamos que replantearnos absolutamente nuestro enfoque. Volvimos a Lesi para comer. Harmut había vuelto antes que nosotros y estaba agasajando a los asistentes con un discurso demasiado animado. Ha sido extraordinario. El descenso de una verdadera diosa, sin duda. El avatar divino brilló más que el sol, exudando el poder de los dioses, y apagó la tierra estéril con su maná omnielemental. Geduldo humedeció el suelo, Bluanfa lo visitó con profusión de brotes, y Anguax los cultivó con vigor. Harmut, ¿es realmente el momento? Lieseleta intervino. Lady Rosemay necesita descansar. Si me disculpas, Harmut, Gretia dijo. Aunque estoy ansiosa por saber qué ha estado haciendo mi señora, servirla es lo primero. Mis asistentes escaparon con práctica facilidad, reprendiendo ligeramente a Harmut antes de ponerse directamente a trabajar. Sergius no tuvo tanta suerte. Sus ojos iban de un lado a otro mientras mantenía a trompicones una conversación cara a cara con el erudito delirante. Ferdinand, ¿deberíamos salvarle?, pregunté. Justus se está acercando a ellos ahora. Podemos dejarle el asunto a él. Ferdinand tenía razón. Justus ya estaba marchando al rescate de su compañero. Cogió los platos que Sergius llevaba, y volvió a nosotros sin decir palabra. Eso no fue salvarlo, murmuré. Eso fue dejarlo morir. La prioridad de un asistente es servir a su señor. Cierto. Mantente fuerte, Sergius. Animándolo en mi corazón, me volví hacia los platos que Lieseleta había puesto frente a mí. La comida recién hecha desprendía vapor. Lieseleta se inclinó hacia mí, inspeccionando mi rostro. Pareces cansada, Lady Rosemay. Llevar el cáliz fue agotador. ¿Podríamos sujetarlo a mi estómago antes de volver a partir? Así solo tendría que apoyar las manos en él. ¿Atarlo a tu estómago? Lieseleta hizo una pausa, debía de estar imaginándoselo, y miró a Ferdinand con extrañeza. Continuó explicando antes de que pudiera rebatirme. No quedará elegante, pero ¿qué otra opción tenemos? Soy físicamente incapaz de usarlo con elegancia. Sí, esta mañana ha quedado claro, reflexionó Ferdinand. ¿Cómo va tu maná? Reponer la tierra debe haberte funcionado de maravilla si propones algo tan burdo. ¿Era yo la única a la que no le importaba la elegancia? Se suponía que esto era una emergencia, por eso habíamos dejado en segundo plano el nombre de mi nueva ciudad. Menos abundante que antes, respondí. Si mantenemos el ritmo actual y tenemos en cuenta la cantidad de maná que recupero cada noche, se me acabará en 5 días. 5 días. ¿Has olvidado que una sola mañana agotó completamente tu resistencia? Contabilizar eso es tu trabajo, no el mío. Ferdinand podía mirar todo el tiempo que quisiera. Era mi médico de cabecera, y creía que reabastecer el ducado era la mejor manera de drenar mi maná. Yo solo seguía órdenes. En otras palabras, necesitamos un método menos agotador. Ferdinand reflexionaba mientras comía, buscando otra solución. Sin embargo,
No debió de encontrar ninguna, ya que me pasé aquella tarde con el cáliz atado al estómago, restaurando la tierra como habíamos hecho aquella mañana. Estoy tan cansada, gemí. A lo largo de la tarde, había vertido maná en el resto de Grindelwald y en la provincia de Cannabis, al sur. Ahora estaba desplomada sobre el león blanco que nos llevaba de vuelta a mi pandacasa, demasiado agotada incluso para sentarme. Probablemente ya me habría caído si no fuera porque Ferdinand me hacía de respaldo. Es culpa tuya por emocionarte tanto con Cannabis, respondió. Has gastado energía sin motivo. ¿Culpa mía? ¿Cómo iba a mantener la calma cuando la provincia tiene un océano tan vasto? Has visto el océano innumerables veces desde que llegaste a Arensbach. Desde el castillo, claro, pero nunca de cerca. Y gracias a mi poder divino, las aguas antes turbias se volvieron azul claro y centelleante. Los peces saltaban de la salmuera. No se compara con nada que haya visto antes. Los pescadores se alegraron y nos saludaron desde sus barcas. Yo les había devuelto el gesto y había dado a la provincia aún más maná como muestra de mi agradecimiento. Ferdinand tenía razón en que había descuidado la conservación de mi resistencia, pero ¿por qué no podía celebrar el nacimiento de mi paraíso de peces? Regresamos a Les y Arcoíris y nos preparamos para cenar. Los asistentes que nos habían acompañado entregaron a Ella y Hugo nuestro botín, pescado fresco que habíamos comprado a los pescadores. Planeaba guardar los ingredientes en un utensilio para detener el tiempo y disfrutarlos en el camino. Aquí tiene, Lady Rosemaine. Y esto es para usted, Lord Ferdinand. Como miembros de la familia archiducal, Ferdinand y yo comíamos primero. Una vez que terminábamos, algunos de nuestros caballeros tomaban sus alimentos en otra habitación mientras nuestros otros asistentes los servían y custodiaban, esperando su turno. Intenté comer rápido para no retrasarles. Mi comida, devorada apresuradamente, pronto se convirtió en té de sobremesa, que tomé a sorbos mientras esperaba a que mis asistentes terminaran de comer. Eckhart y Lawrence fueron los primeros en reunirse con nosotros. Los asistentes refrescaron nuestras bebidas por última vez antes de marcharse a comer algo. Tumbada en uno de los sofás de mi pandacasa, tomé otro trago de té. Esperé a que Ferdinand hiciera lo mismo antes de lanzar mi ataque. Ahora, hablemos de mi ciudad biblioteca. ¿No acabas de decir que estás agotado?, replicó Ferdinand. Deberíamos evitar cualquier tema que pueda cansarte más. El pescado salado que Ella se apresuró a preparar me ha revitalizado. Además, ¿no prometiste que hablaríamos de esto esta noche? Llevo todo el día deseándolo. Ferdinand me tocó la frente y las muñecas para inspeccionar mi estado de salud, luego volvió a sentarse a regañadientes, y sacó un bloqueador de sonido para toda la zona. Tus ideas eran Venecia y Alexandria, ¿correcto? Ambas tienen pronunciaciones relativamente normales para alguien con tu sentido de la nomenclatura. ¿De dónde proceden? De tu mundo de sueños, supongo. ¿Relativamente? Es una forma grosera de decirlo. Según recuerdo, cuando estábamos decidiendo tu nombre nobiliario, ni una sola de tus sugerencias tenía sentido. Desvié la mirada por despecho. En la preparación de mi personaje noble, había propuesto varios nombres que podría usar en lugar de Main. Había pensado mucho en ellos, intentando dar con algo que encapsulara mi reaparición con más fuerza que nunca, solo para que Ferdinand me dijera que todos eran inutilizables. La conversación se me quedó grabada. Pero no las circunstancias que la rodearon. Tiene que haber algo más. De hecho, ¿qué me llevó a convertirme en noble en primer lugar? Delia, Dirk, el conde Grindelwald, Besewanst, rostros del templo surgieron en mi mente. Recordaba a alguien que me protegía, pero no sabía nada de él. Las lagunas en mi memoria me provocaron un cosquilleo incómodo en el pecho. ¿Por qué me uní al templo? Ah, claro. Para leer la Biblia y acceder a la sala de los libros. Incluso mis recuerdos de los acontecimientos que me llevaron a entrar en el templo estaban llenos de lagunas. Como mucho, recordaba haber buscado libros desesperadamente tras renacer en un mundo sin ninguno. Rosemaine. La voz de Ferdinand me hizo volver en mí. Podría escarbar en mis recuerdos más tarde.
Probablemente no era inteligente pensar en algo tan ansiógeno mientras aún estaba bajo la influencia del maná divino. Los nombres, dije. Cierto. Alexandria era una ciudad antigua. Tenía su propia biblioteca masiva repleta de jardines y reunía material de lectura de todo el mundo. Podría decirse que era exactamente lo que pretendo conseguir. Venecia, por su parte, era una ciudad mercantil que tenía más librerías que ningún otro lugar una vez que Gutenberg ayudó a proliferar la industria de la imprenta. Quiero que mi nuevo ducado tenga la misma cantidad de libros, y que el comercio traiga cada día más. Ferdinand se lo pensó un momento y luego dijo con cierto temor: yo no recomendaría Venecia. Se parece demasiado a una palabra utilizada en Lancenave. Aunque afirmáramos que está tomada de otra lengua del mundo de los dioses, seguramente se malinterpretaría de forma que nos causaría problemas. Bueno, no puedo discutir esa lógica. Supuse que el nombre inglés, Venecia, también era una opción, pero no me cuadraba. Vamos con Alexandria, entonces. Alexandria. Preferiría que el nombre indicara algún tipo de conexión con Ehrenfest, para que fuera fácilmente evidente que un candidato a archiduque de Ehrenfest reclamó la fundación. Mi primer pensamiento fue Erendria, pero lo descarté rápidamente. El nombre sonaba más a un extraño producto alimenticio que a otra cosa. Considéralo una lección para ti, Rosemain. No combines dos palabras arbitrariamente. Debo insistir en Alexandria, dije. La ciudad original tenía jardines llenos de especímenes raros, abundancia de documentos de investigación y recibía viajeros de todas partes. Se adapta perfectamente a un ducado que se construye en torno a tu laboratorio, mi biblioteca y la imprenta de los Gutenberg. Ferdinand suspiró, habiendo visto a través de mi desesperada lucha para justificar el nombre. Buscabas mi opinión, pero parece que ya has llegado a un veredicto. Pues muy bien. Para empezar, tú reclamaste el ducado, así que aceptaré cualquier nombre que desees, suponiendo que no sea escandalosamente ofensivo. Muchas gracias. Comencemos a planear la construcción de Alexandria. Ferdinand frunció ligeramente el ceño. Pareces más apegado a tu mundo anterior de lo habitual. Por mis recuerdos perdidos, supongo. Lo más que recuerdo de mis días como plebeyo es haberme sumergido en el comercio y haber pasado tiempo en el templo. Mis pensamientos del pasado son sobre todo de cuando era Urano y leer era más importante para mí que absolutamente cualquier otra cosa. Mis días como Main estaban borrosos, pero mis recuerdos desde que me convertí en Rosemain parecían casi intactos. Sí, como afirmaba Ferdinand, Mestionora había cortado mis recuerdos de todos y de todo lo que me importaba más que los libros, entonces debía de atesorar mucho de cuando era plebeya. Al parecer, mi artesano de horquillas y mi tintorera estaban incluidos, pero ¿qué significaba eso? ¿Quiénes habían sido para mí? Bueno, al menos no afecta a mi vida cotidiana. Ferdinand negó con la cabeza. Hoy ha habido muchas ocasiones en las que has dicho o hecho cosas que nunca habría esperado de ti, probablemente porque te han quitado los recuerdos fundamentales. Esto te causará problemas en el futuro. Me sentí obligada a pedir ejemplos, pero no me salían las palabras. Lo último que quería era que Ferdinand se diera la vuelta y empezara a rechazar mis ideas. En lugar de eso, sonreí y cambié de tema. No tiene sentido darle vueltas, ¿verdad? No podremos avanzar en mis recuerdos perdidos hasta que me hayamos librado de este poder divino. En una nota más importante, ¿qué color deberíamos elegir para el nuevo ducado? El de Arensbach coincidía con el color divino de la puerta del país, así que quizá deberíamos optar por algo cercano al negro. El negro puro aún se asociaba con la realeza, así que probablemente sería mejor evitarlo. Ferdinand me miró atentamente. Si pensamos adoptar ese enfoque, deberíamos aconsejar a la soberanía que cambie su color a blanco de acuerdo con su traslado a la Academia Real. Los Sens históricamente vestían de blanco, por si no lo sabías. Si anunciamos eso, tendremos que vestirnos de blanco nosotros mismos. Antaño había sido norma que los candidatos a Sent vistieran de blanco tras obtener sus libros de Mestionora para que Wigelieve no les atacara. Sent y Aux habían vestido del mismo color, lo que explicaba por qué las túnicas del sumo obispo también eran blancas.
De nuevo, Ferdinand negó con la cabeza. Si nos atenemos plenamente a las viejas costumbres, entonces esa regla solo se aplicará a ti. Lady Eglantine no obtuvo su libro de Mestionora, y el mío se mantiene oculto al público. Ya veo. Preferiría que se aplicara a toda la soberanía. Si nadie más en Jürgen-Schmidt vistiera de blanco, me sentiría excluida. Solo quería establecer mi ciudad biblioteca y luego leer con todos mis amigos. Si prefieres que el color de tu ducado sea solo parecido al negro, ¿por qué no usas el color de tu pelo?, preguntó Ferdinand. Tienes los mismos mechones oscuros que Mestionora, cuya melena tenía la bendición del dios de la oscuridad. No se me ocurre un color mejor para su avatar. Extendió la mano y me acarició el pelo como si fuera lo más natural del mundo, y luego añadió con pesar, pero, por desgracia, ese tono ya no resaltará con tu ropa. Espera. ¿Siempre has sido el tipo de persona que simplemente estira la mano y toca el pelo de alguien? ¿Pasa algo, Rosemaine? No, nada. Si mi pelo y mi ropa se mezclan, me parece bien. En un mundo donde todos los nobles deben llevar el color de su ducado, estos problemas son inevitables. A decir verdad, no podría haberme invertido menos. Ferdinand no respondió. Me apartó unos mechones de los ojos. En cuanto al escudo, continué, deseo usar a Leslie. Ferdinand se apartó de inmediato, su brazo retrocedió como una serpiente. Por supuesto que no. Las futuras generaciones de Aoba Alexandria tendrán que usar tu escudo, no las condenaré a llevar gruns en el pecho por tus extraños gustos. Si prefieres no vincular tu ducado a Ehrenfest a través de su nombre, entonces al menos hereda sus leones. O usa chumils en honor a esas herramientas mágicas de biblioteca. Había pensado que un panda rojo le sentaría mejor a mi ducado que cualquier otra cosa, pero Ferdinand no estaba de acuerdo. Rechazó la idea tan enérgicamente, y pasó tan rápidamente a proponer alternativas, que ya sabía que no iba a ceder en el asunto. Me dijiste antes que los chumils son demasiado débiles para usarlos en el escudo de un ducado. Sí, los que se encuentran en estado salvaje. Las herramientas mágicas, en cambio, son excepcionalmente fuertes. Basta con añadirles piedras face en la frente para que quede clara la distinción. Dada su firme postura anterior, nunca había esperado un giro tan brusco. ¿De verdad odias tanto a Leslie? No eres la única que necesitaría llevar ese miserable grum. Si insistes, pide la opinión de cualquiera de tus asistentes. Ninguno de ellos te apoyará. Dejé a un lado el bloqueador de sonido y me volví hacia Lawrence y Eckhart, que estaban cerca como nuestros guardias. Lieseleta y algunos de los que habían terminado de comer se acercaron a ver qué quería. «Atención a todos», grité. «Entre mi pandabús y los chumils de la biblioteca, ¿qué prefieren ver en el escudo de Alexandria?» Todos intercambiaron miradas y luego respondieron al unísono, los chumils de la biblioteca. «La idea suena encantadora», añadió Lieseleta. «Tal vez, pero Ferdinand dijo una vez que un escudo debe mostrar la fuerza de su ducado», repliqué. Gretia sonrió. Según Judite, la herramienta mágica que blandía la guadaña era notablemente fuerte. Quizá podríamos añadir una guadaña al escudo. Por favor, no. Preferiría darles libros, grité. Una idea excelente, Lady Rosemaine, dijo Lawrence, aplaudiendo con una sonrisa brillante. Parece el escudo perfecto para su ciudad biblioteca. Chumils y un libro, reflexionó Gretia. Dadas las circunstancias. ¿Deberíamos hacer que este último fuera el Guthriesaid? Es demasiado detallado y solo causaría problemas más adelante, respondió Eckhart, descartando la propuesta de inmediato. Sí, añadió Lawrence. Un ducado no dirigido por los Cent que utilice el Guthriesaid en su escudo parece un poco. Lieseleta apoyó una mano en su mejilla. ¿Podríamos inspirarnos en el escudo del taller Rosemaine? Libros, tinta y plantas, incorporar esos temas podría ser acertado. Una idea muy loable, dijo Ferdinand asintiendo con la cabeza. Mientras yo los miraba confuso, Ferdinand y mis asistentes avanzaban a buen ritmo en la formalización del escudo. Ya ni siquiera estaban considerando mi pandabús. ¿Sería realmente tan malo usar a Leslie?, pregunté,
pero ya era demasiado tarde. Ninguno de ellos reconoció siquiera mi pregunta. Capítulo 744. Mana interminable. Me invadió una oleada de desesperación. Aunque había pasado el día anterior trabajando todo lo que había podido, tratando desesperadamente de agotar mi mana, una sola noche de sueño me había devuelto al punto de partida. Era como terminar un magnífico castillo de arena y que la marea se lo llevara todo. Esto era peor, por supuesto. Tener más maná en mi cuerpo significaba un dolor tortuoso y una posibilidad muy real de morir. Gu. Tengo la cabeza muy borrosa. Los 2 días que había pasado trabajando hasta el cansancio y la emoción de ayer por el océano me habían pasado factura. Sentía el cuerpo más pesado que nunca, pero volver a dormir solo haría que mi maná se regenerara aún más. Tenía que mantenerme despierto y pensar en formas de utilizarlo. Me dirigí al comedor para desayunar y vi que Ferdinand ya estaba comiendo. Por mucho que había intentado que mi casa panda fuera enorme, solo había espacio suficiente para que Ferdinand y yo tuviéramos nuestras propias habitaciones y pequeñas zonas para cambiarnos de ropa. Compartíamos el mismo espacio a la hora de comer. Me senté y empecé a preparar mi desayuno, verduras servidas con zumo de frutas. Al no poder utilizar pociones de rejuvenecimiento, las comidas eran la mejor forma que tenía de reponer fuerzas. Sin embargo, eso no hacía que la comida fuera más fácil de ingerir. Ferdinand se tomó lo que quedaba de desayuno, se levantó de su asiento y se colocó a mi lado. Me doy cuenta enseguida de que no te encuentras bien. ¿Qué tan grave es? El pez me ha traicionado. Tonto. Tus celebraciones en Cannabix te dieron fiebre y ahora no puedes dejar de temblar. Exprésalo claramente la próxima vez. Me tocó la frente y la nuca, sus manos heladas calmaron mi temperatura. Pensar que mi idea fracasó tan abruptamente. ¿Cómo deberíamos proceder?, me pregunto. Mis disculpas. Puedo aguantar esta mañana, al menos. ¿Saldrías en tu estado actual? ¿O, qué, piensas usar una poción de rejuvenecimiento? Negué con la cabeza, soportando su mirada severa. El mero hecho de dormir recuperaba suficiente maná como para desesperarme. Beber una poción de rejuvenecimiento en mi estado actual haría que la tarea que teníamos por delante fuera tan inútil que probablemente me derrumbaría al suelo, y sollozaría delante de todos. Quise decir que podía viajar a través de Lesi. ¿Y a dónde irías? Necesitas gastar el resto de tu maná. ¿De qué te serviría tu bestia alta? Me devané los sesos desesperadamente. Tenía que haber una forma de gastar mi maná sin malgastar toda mi resistencia. Y entonces caí en la cuenta. ¿Cómo habíamos afrontado siempre los problemas que no podíamos resolver por nosotros mismos? Conseguíamos que otro lo hiciera. Vertí mi maná en los otros instrumentos divinos, ¿verdad? Cualquiera puede usarlos siempre que conozca las oraciones. Podríamos hacer que los demás drenaran los instrumentos por mí, entonces yo simplemente podría rellenarlos. ¿Los instrumentos divinos?, preguntó Ferdinand, enarcando una ceja. Asentí con la cabeza. Aunque preferiría no cargarlos, podrían restaurar la tierra con el bastón de Flotrane, matar bestias Face con la lanza de Leidenschaft, mantener a salvo a Lesi con el escudo de Chutzaria y realizar la oración de primavera en Vindewald, donde no hay Hieve, con el cáliz de Gedul. Solo necesitaría rellenar sus instrumentos cada vez que se agotaran. ¿Se te ocurre algún lugar desprovisto de maná pero repleto de bestias Face? Necesitaba recuperar mi resistencia, pero no podía arriesgarme a que mi maná aumentara aún más. Mi idea sonaba perfecta. Si todo salía bien, podría expulsar mi poder divino desde la comodidad de mi cama. Además, continué. Harmut y tú pueden dibujar el círculo mágico curativo que se utiliza en los puntos de reunión de la academia, ¿verdad? ¿Podrías pegarlos por todas partes para que pueda verter mi maná en ellos? Quizá pueda descansar esta mañana y centrarme en los círculos después de comer. Confías demasiado en tu resistencia, murmuró Ferdinand. Aún así, admito que tu plan debería funcionar mejor que el que intentamos ayer. No es un buen augurio que se te ocurran tantas soluciones. ¿Qué quieres decir? Con las cejas juntas, Ferdinand sacó una de las pociones de su cinturón. Era larga y delgada como un tubo de ensayo.
Vertió una gota de la sustancia roja que contenía en una de las cucharas de la mesa. Preferiría no extenderme. Era un hábito molesto tuyo, y no quiero recordártelo. Y lo que es más importante. Ferdinand me dio la cuchara sin decir ni una palabra más. Me la llevé lentamente a los labios. Era solo una gota, pero una intensa amargura se extendió por mi boca y mi lengua chisporroteó en señal de protesta. No pude evitar sentir lástima por quien tuviera la desgracia de beberse el frasco entero. Esto es horrible, gemí. ¿Qué hace? ¿Restaura el maná? Al menos avísame antes de intentar hacerme un agujero en la lengua. No estaba preparada para nada. Ferdinand frunció aún más el ceño, como si hubiera probado la poción conmigo. Apenas debería haber notado una gota tan pequeña. Harmut, ¿dónde están los otros instrumentos divinos? ¿Los has devuelto al templo? Sacó pecho, rebosante de orgullo. Son tan cruciales para las ceremonias de Lady Rosemaine que decidí traerlos conmigo. Impresionante. Eso es una victoria para Harmut. Cornelius sacudió la cabeza, aparentemente exasperado. Me dijeron que si los devolviste, y que luego te apresuraste a recuperarlos antes de que partiéramos del templo. ¿Es así? ¿De verdad crees que confiaría a otros los instrumentos divinos que contienen el poder divino de Lady Rosemaine? Los dos asistentes se miraron con el ceño fruncido. No me atrevía a pensar lo que podría pasarle a cualquiera que se desviara hacia el fuego cruzado. Basta. Los detalles son irrelevantes, intervino Ferdinand, apartando a la pareja. Rosemaine, ¿de verdad esperas que esto funcione? Los instrumentos consumieron una buena parte de mi maná antes, y no deberíamos tener que preocuparnos de que se rompan. No se me ocurre ninguna otra forma de poder descansar y a la vez deshacerme de mi poder divino. Ya veo. Ferdinand asintió, y luego se dio unos golpecitos contemplativos en la sien, como hacía siempre que organizaba sus pensamientos. Muy bien. Intentaremos tu plan después del desayuno. Una vez que tus asistentes hayan comido, restaurarán la tierra, cazarán bestias feas y realizarán la oración de primavera. Yo, mientras tanto, me teletransportaré al castillo. Hay varios asuntos de los que debo ocuparme. Activa el círculo de teletransporte para mí, luego descansa hasta esta tarde, cuando viajaremos al lado oeste de Seytsen-Obulkatar. Allí, reabasteceremos la tierra y mataremos bestias feas. Una vez dicho esto, Ferdinand giró sobre sus talones y salió del comedor. Justus dejó los platos que había empezado a recoger en brazos de Sergius y le siguió. Yo también intenté levantarme, pero Lieseleta me puso las manos en los hombros y me instó a volver a sentarme. Lady Rosemaine. No ha terminado su desayuno. Me comí el resto de las verduras bajo la atenta mirada de mi ayudante, y luego copié y pegué un círculo de teletransporte de mi libro de Mestionora. Ferdinand se acercó a él con Justus, Eckhart y varios caballeros más. Dejaba atrás a Sergius para preparar el almuerzo y realizar otras tareas y a algunos de los otros guardias para proteger a Leslie y a mi séquito. Lady Rosemaine, ¿qué debemos hacer? Preguntaron mis asistentes. Angélica, quiero que vigiles mi habitación, le dije. Tienes ojos agudos, así que confío en que nadie se te escapará. Leonore, quédate fuera del escudo de Chutzaria y protege a Leslie. Todos los demás pueden elegir entre cazar bestias feas o vigilar a Harmut mientras lleva a cabo la oración de primavera. Yo aconsejaría a Matías y Cornelius que cazaran bestias feas mientras Lawrence y Clarissa me acompañan, respondió Harmut. ¿No sería mejor que Clarissa cazara bestias feas? Pregunté, con la mirada perdida en la mujer en cuestión. No me parecía correcto arrastrar a alguien de Dunkelfelger a una de las ceremonias religiosas de mi nuevo ducado. Ella negó con la cabeza. Si me lo permites, preferiría quedarme con Harmut. Ahora que Jürgen Schmidt tiene un cent con el Guthrie, la perspectiva del país sobre las ceremonias religiosas ha cambiado, les guste o no a los nobles. Debemos seguir promoviendo la importancia de las ceremonias. ¿Y qué mejor manera que yo, tu leal vasallo, participe? Incluso he memorizado las oraciones. En mitad de su discurso, Clarissa había dedicado una breve mirada a los caballeros de Arensbach. Aunque no había dicho ni una sola falsedad,
Me di cuenta de que se estaba ensañando con los que aún se resistían al templo y sus ceremonias. Incluso los de Dunkelfelger celebran ceremonias religiosas fuera de la Academia Real. La oración de primavera no requerirá que entremos en ningún templo, así que mi participación no debería suponer un problema. Los templos seguían siendo un punto delicado para muchos ducados, pero solo porque aún no habíamos revelado la verdadera naturaleza de las llaves de las Biblias y los cimientos. En cuanto lo hiciéramos, los Aus del país y sus familias se apresurarían a empezar a visitarlos. No pasa nada por dejarla participar. Está tan emocionada que ya ha memorizado todas las oraciones. Bajo su barniz extravagante y algo confuso, Clarissa era una erudita muy competente. No quería admitirlo, pero era una excelente compañera para Harmut. ¿Matías y Cornelius están de encargados con las bestias Face? Murmuró Angélica, mirando a la pareja con envidia. Era tan activa físicamente que sospechaba que hubiera preferido ir de casa a quedarse en casa como guardia. No será la casa de bestias Face tal y como la conoces, dije. Su principal objetivo es utilizar los instrumentos divinos para drenarles el maná. No creo que le convenga. Para usar los instrumentos divinos, mis caballeros necesitarían rezar. Eso no era cierto en todos los casos. Si recogías un instrumento cuando estaba vacío y conseguías llenarlo, entonces rezar resultaba innecesario, pero los instrumentos de aquí ya contenían mi maná. Utilizar una versión más simple de la oración era una opción si formabas el instrumento a partir de tu estape o utilizabas una piedra fey completamente teñida con tu maná, pero, de nuevo, eso no era una opción. Los encargados de matar a las bestias feys debían recitar toda la oración sin errores. Había que memorizarla con precisión, ya que normalmente se utilizaba cuando varios sacerdotes azules y doncellas de santuario dedicaban su maná. Dicho esto, si tienes tantas ganas de unirte a ellos. Le dirigí una mirada seria a Angélica. Memoriza las oraciones de la ceremonia. Solo entonces tendrás permiso para salir de casa. Oraciones. No importa. Tenías razón, Lady Rosemaine. Protegeré su habitación con mi vida. Como era de esperar. Si realmente hubiera aceptado, no habría sabido qué pensar. Mientras mis caballeros revisaban y practicaban las oraciones necesarias para los instrumentos divinos, le pedí a Estral que dividiera a los caballeros de Arensbach en escuadrones. Se les encomendó la tarea de proteger a los cazadores de bestia Face, a los que realizaban la oración de primavera y a mi pandacasa. Adiós, Lady Rosemaine. Descansa un poco. Mis asistentes se despidieron, llevando los instrumentos divinos que Harmut les había dado. La cuarta campana sonó mientras yo descansaba en la cama. La fiebre me había bajado un poco, pero mi maná rejuvenecedor había hecho que el poder divino de mi interior se hinchara, dejándome somnolienta y un poco mareada. Era soportable, pero me escocían los dedos de manos y pies. ¡Gu! Empiezo a odiar estar en la cama. Me sentía aletargado, pero aún así me levanté. Lieseleta me miró con preocupación y me informó de que todos habían vuelto para comer. Han vaciado los instrumentos divinos, dijo. ¿Deberíamos traértelos primero? Si es tan amable. Lieseleta y Clarissa trajeron los instrumentos y me permitieron llenarlos uno a uno. Mi cantidad de maná había vuelto al mismo nivel que antes de dormir, lo que me alivió tanto que suspiré abiertamente. Ahora tienes mucho mejor aspecto, dijo Lieseleta. Gretia ha preparado algo de comer por si tienes hambre. Preferiría no traerlo aquí, ya que necesitarías comer en la cama, pero nos han pedido que ahorremos todo el tiempo que podamos. Ferdinand debe estar de vuelta, entonces. Solo había una persona que diera una orden así. Si comíamos en el comedor, nuestros asistentes no podrían comer hasta que termináramos. Pero si comíamos en algún lugar apartado, nuestras habitaciones, por ejemplo, podían comer todos a la vez. Era un truco ingenioso, pero también muy poco elegante, así que había que usarlo con moderación. Lieseleta se despidió y Gretia entró con varios platos en una bandeja. Estaban dispuestos de forma que pudiera comer en la cama. Por lo que me contó Justus, Lord Ferdinand estuvo excepcionalmente ocupado esta mañana, dijo Gretia, señalando sus labores en el castillo y que había regresado con muchos de sus implementos de trabajo.
Se puso en contacto con las Jieves de Seitzen y Vulcatag, envió una actualización a Ehrenfest y habló con Sente-Glantin. Según un informe de Giebe Vulcatag, hay una horda de bestias feis voraces acercándose a Alexandria desde la dirección del viejo Berkestock. Cree que han venido buscando maná ahora que la tierra se está llenando de poder divino. Recordé cómo la restauración de los puntos de reunión de la academia atraía a fuertes bestias feis en busca de maná. Y supongo que lo más probable es que estas voraces bestias feis me tengan como objetivo. Mi cuerpo contenía abundante maná divino, desde la perspectiva de las bestias feis, debía de ser un festín sin igual. El plan es dirigirnos directamente a la frontera entre Seitzen y Vulcatag para evitar que la tierra que has rellenado vuelva a ser drenada. Mientras tanto, permanecerás bajo fuerte vigilancia. Seitzen estaba al sur de Griebel y Gardún, este último conectado con la puerta fronteriza Ehrenfest-Arensbach. Vulcatag estaba al oeste de Seitzen y compartía su frontera norte con Ilgner y Griebel, la misma frontera donde Bonifatius había librado batalla mientras mi equipo luchaba en Gerlach. Moverse para proteger la zona de las bestias feis protegería, a su vez, a Ehrenfest. Ilgner y Griebel aún se están recuperando de la guerra, continuó Gretia. Por su bien y el nuestro, deberíamos atraer a las bestias feis a Alexandria antes de darles caza. Mis pensamientos se volvieron hacia Ilgner, una provincia rural con poca población. Brigitte se había unido a las primeras fases de la guerra como hermana menor de la Giebe y había enviado importantes advertencias a la capital. Quería aliviar su carga tanto como pudiera. Sin mencionar que Vulcatag debía tener muchas de las mismas plantas feis. Vulcatag estaba conectado a la misma cadena montañosa que incluía el monte Lohenberg, donde había adquirido los huevos de riesefalque para mi jurebe. Era rica en maná de fuego y densos bosques, lo que la convertía en el lugar perfecto para establecer el negocio de fabricación de papel de Alexandria. Aunque dudo que los nobles que viven allí piensen muy bien de Ferdinand y de mí. Se pusieron del lado de Georgin y aceptaron invadir Ehrenfest. Esperemos ganarnos el favor de los Giebes restaurando sus tierras y matando a las bestias feis, dije. Por el bien de la imprenta, lo necesitaremos. Lord Ferdinand propuso usar la lanza de Leidenschaft varias veces en rápida sucesión, aunque dijo que no te cedieras. El instrumento cargado divinamente arrasará la tierra a menos que uses el bastón de Flutrane inmediatamente después. Dejando a un lado esa advertencia, describió esto como la oportunidad perfecta para que drenes tu maná. Eso espero. Tal y como estaban las cosas, reponer los instrumentos divinos era suficiente para librarme del maná que volvía mientras dormía. Dudaba que matar a unas cuantas bestias feis fuera a hacer mucho por mí, pero me tragué esos sentimientos e hice todo lo posible por sonreír. No iba a quejarme cuando Gretia hacía todo lo posible por animarme. Es hora, anunció Ferdinand. Dirijámonos a la frontera entre Seitzen y Vulcatag. Ambas Giebes conocen nuestras intenciones. Por supuesto, nunca podríamos cazar sus bestias feis y verter maná en sus tierras sin decírselo. El poder divino tenía una fuerza cataclísmica. En unos instantes, había cambiado la apariencia de todo un océano. No podíamos exagerar su impacto en la tierra estéril, así que era lógico que hubiéramos contactado con los Giebes. Si tan solo la tarea por delante fuera tan simple como reponer la tierra. Tan pronto como Ferdinand dio su explicación, se puso en marcha con sus caballeros. Conduje mi pandacasa detrás de ellos. La zona está asegurada, dijo Leonore. Le abrí la puerta del copiloto y subió a mi bestia alta. Tomó el escudo divino que había en el asiento trasero y se preparó para salir a la señal de Angélica. ¿Qué aspecto tiene ahí fuera?, le pregunté. Las bestias feis no dejan de llegar, aunque no me sorprende. No tardaremos en tener que usar este escudo. Dicho esto, Leonore hizo una pausa y se echó a reír. Los granjeros de abajo eran de lo más divertido. Clamaban y señalaban a tu bestia alta. Algunos salieron corriendo de sus casas e incluso empezaron a perseguirnos. Leslie Arcoiris no se parecía en nada a una bestia común. Era enorme, el equivalente a una casa de 2 pisos surcando el cielo. Debía de ser una de las cosas más extrañas que los plebeyos habían presenciado jamás. Todo el asunto del arco iris realmente llama la atención, reflexioné.
No creo que el color sea el problema. Fue entonces cuando Angélica gritó, bestia fey, desde fuera. Abrí la puerta de mi pandacasa sin pensármelo 2 veces. Leonore salió cantando la plegaria por el escudo de Chutzaria y Angélica ocupó su lugar. Aquí hay muchas bestias feys fuertes, me informó bruscamente. Alguien dijo que la falta de maná debe haberlas llevado a empezar a comerse unas a otras. Asentí y detuve a Leslie en el aire. Mis instrucciones eran que se quedara quieta hasta que terminara la lucha. Mi maná divino debía de haberme convertido en el festín perfecto, porque varias fuertes bestias feys comenzaron su ataque. La visión normalmente me habría hecho gritar de miedo, pero en esta ocasión, realmente quería que se acercaran a mí. Vamos a sacarle mucho partido a nuestros instrumentos divinos, dije. Leonore utilizaba el escudo de Chutzaria para evitar que las bestias feys se acercaran demasiado, mientras Matías y Cornelius se turnaban para dispararles con la lanza de Leidenschaft. A medida que caían, el bastón de Flotranes sanaba los enormes cráteres de la tierra. Mis instrumentos llenos de maná estaban haciendo mucho trabajo. Por una vez, me alegro de que la lanza acabe sin maná tras un solo uso. Gracias, Leidenschaft. Lady Rosemaine, le pedimos humildemente que nos los rellene, dijeron mis caballeros, volviendo junto a Leslie una vez que los instrumentos estuvieron vacíos. No íbamos muy deprisa. Cada vez que matábamos a alguna de las bestias feys, teníamos que parar y esperar a que la tierra se curara, pero eso no me molestaba. Agradecía cualquier cosa que aliviara el dolor del maná divino que se arremolinaba en mi interior. En realidad habíamos conseguido drenar incluso más de lo que esperaba. Al menos ahora podré descansar cómodamente esta noche. Seguimos cazando bestias feys mientras viajábamos, y luego nos detuvimos en la frontera entre Seitzen y Vulcatar. Ferdinand inmediatamente instruyó a Leonore para que formara el escudo de Chutzaria. Oh diosa del viento Chutzaria, protectora de todos. Oh 12 diosas que sirven a su lado. El escudo no tardó en aparecer a nuestro alrededor, anunciando el inicio de nuestra pausa. Salí del asiento del conductor y entré en la enorme casa que había detrás de mí. Desde fuera, Leslie parecía más bien una enorme tortuga con una cabeza de panda roja pegada. Esto realmente no es lindo. Pero es cómodo. Fui a la sala de estar del primer piso, que estaba junto al comedor, y vi a Ferdinand dando instrucciones sobre qué hacer a continuación. Rosemaine. ¿Cómo te va? Me preguntó al verme. La siesta de esta mañana me ha dejado muy fresca, y verter tanto maná en los instrumentos divinos me ha sentado de maravilla. Incluso he recuperado el apetito. Veo que te encuentras un poco mejor, dijo Lieseleta con una risita. Me preocupé cuando apenas tocaste el desayuno o la comida, pero me encargaré de que recibas una cena especialmente copiosa. Giró sobre sus talones y fue a hablar con los cocineros. Lady Rosemaine, por favor, dijo Gretia, indicando el sofá cercano. Una vez sentada, Ferdinand se acercó y comenzó otra inspección. Parece estar mejor que esta mañana, dijo, aunque no puedo decir que goce de buena salud. Me sentía mucho menos mal ahora que mi maná no me dejaba en agonía. El agradable frío de las manos de mi médico de cabecera me recordó que la fiebre no había desaparecido del todo, pero aún así. No estoy tan mal como para justificar ese ceño fruncido, Ferdinand. He recuperado el apetito. ¿Qué más se puede pedir? No comas en exceso ahora que te ha vuelto el hambre, me advirtió secamente, con la expresión llana de un médico y dándose golpecitos en la sien. Probablemente pensó que volvía a ser poco femenina o que no debía juzgar mi salud en función de mi hambre. No pude averiguar cuál de las dos cosas, porque se levantó y se marchó. Dejando de lado tu grosería, no lo haré. Resultó que mi riesgo de comer en exceso era aún más inexistente de lo que esperaba. Aunque quería comer, mi cuerpo rechazaba de plano todo lo que intentaba darle de comer. Acabé comiendo solo lo mínimo. Así que sigo sin poder comer incluso ahora que he recuperado el apetito. ¡Qué asco! Mis retenedores aún necesitaban comer, así que fui al salón a tomar un té después de cenar. Ferdinand me detuvo antes de que pudiera sentarme. Como te he dicho, tu salud no es nada buena. Deberías descansar, no perder el tiempo bebiendo té. Te aconsejo que mañana utilices el cáliz para drenar tu maná.
¿De verdad tengo que descansar? Pregunté. Preferiría pasar más tiempo hablando de mi ciudad biblioteca. Me dijeron que trajiste esquemas y estaba deseando revisarlos. A pesar de mis intentos de hacerle cambiar de opinión, Ferdinand me hizo callar. Vuelve a tu habitación por ahora. Estás peor de lo que crees. Como no puedes beber pociones, el descanso es tu única forma de mejorar. No quiero dormir. Para cuando me despierte, mi maná estará donde empezó. Irritada por mis interminables reservas de maná, cedí y volví a mi habitación. Me agarré el estómago vacío mientras me metía en la cama. Capítulo 745. Magia a gran escala. Espera, no te vayas. Me desperté en plena noche con el sonido de mi propia voz. Me corría el sudor por la espalda y la almohada estaba mojada por las lágrimas. El sueño más horrible me había despertado de un sobresalto, y lo peor de todo es que ni siquiera recordaba de qué se trataba. Vi algo. ¿Pero qué? ¿Y a quién perseguía? Una mueca reveló mi frustración. Había estado tan cerca de recordar una de mis memorias perdidas, pero no lo suficiente. Leonore, que estaba de guardia nocturna, debió oírme despertar porque enseguida se asomó por la cortina de la cama. No tiene buen aspecto, Lady Rosemaine. ¿Deseas que les traiga los instrumentos divinos? Lieseleta me informó de que llenarlos de maná le ayudó a sentirse algo mejor antes, así que los tenemos drenados y listos para usted. Tras la cena, mis caballeros se habían desvivido por cazar más bestias feas para poder vaciarme los instrumentos divinos. Me conmovió su consideración y pedí que me trajeran los instrumentos. Tengo hambre. Me desperté sintiéndome fatal. Mi cuerpo se siente muy pesado. Mi maná ha vuelto. Me agarré la cabeza y me senté al borde de la cama, canalizando maná hacia los instrumentos divinos que me trajo Leonore. Fue entonces cuando entró Gretia, vestida con ropas sencillas y el pelo suelto. En mi estado actual, solo mis juramentados podían tocarme cuando no llevaba ropa de plata, lo que suponía una enorme carga para Gretia a la hora de realizar tareas de asistencia como bañarme o cambiarme de ropa. Leonore probablemente la había despertado con un ordonance. Siento haberte despertado, Gretia, le dije. No hace falta que te disculpes. He podido descansar durante el día. Pareces empapada de sudor. ¿Te apetece un baño? Solo un bastien por ahora. Puedes usar una de mis piedras face. Señalé algunas de las muchas piedras face llenas de mi maná que guardaba en mi habitación. Gretia cogió una y me limpió como le había ordenado. Una vez más, canalicé maná hacia los instrumentos divinos mientras Leonore me los tendía. El escudo de Chutzaria era el último, pero una extraña sensación me invadió mientras lo llenaba. Miré a mi alrededor, sin apartar la mano del escudo. ¿Ocurre algo, Lady Rosemaine? Percibo algo debajo de nosotros. Procedente del salón o del comedor, tal vez. Se siente como cuando Gervasio apareció del túnel detrás del altar. Esto no significa que entró en Leslie, ¿verdad? No recuerdo haber oído lo que le pasó. Mientras intentaba precisar el origen de la extraña sensación, Leonore asintió como si comprendiera lo que estaba pasando. Me miró con curiosidad y luego soltó una risita. Estamos dentro de su bestia alta, Lady Rosemaine. Dudo que alguien pueda entrar sin su permiso. Lo más probable es que esté detectando a Lord Ferdinand, que está trabajando en la sala de estar. Si aún siente curiosidad, ¿quiere comprobarlo? A menos que se encuentre mal después de proporcionar tanto maná, sería prudente. A partir de ahí, Leonore se volvió hacia su lado. Gretia. Mis disculpas, pero... ¿Podrías cambiar la ropa de Lady Rosemaine? Algo holgado que ella pueda usar para dormir. Ella volverá a descansar cuando regresemos, y tú puedes volver a tu habitación. Muchas gracias. Gretia me cambió de ropa y me vistió con mi capa plateada. También me había recogido el pelo, aunque no demasiado. Leonore y yo ya íbamos camino del salón cuando Angélica se acercó corriendo, se disculpó por llegar tarde y me levantó del suelo. Por favor, espera mi llegada la próxima vez, dijo, con ojos penetrantes. Se te ha ordenado que no camines a ninguna parte.
Me reí entre dientes y dejé que siguiera llevándome. La luz se desvanecía en el salón del primer piso. Estábamos a punto de entrar cuando Eckhart asomó la cabeza y dijo, «Lord Ferdinand le permite entrar». ¿Sabía que venía? Pregunté. ¿Quién si no irradia poder divino mientras camina? Espera. ¿El poder divino es como el cascabel de un gato? Entré en el salón y vi que el espacio destinado al té de después de comer se había convertido más o menos en un despacho. Las habitaciones privadas que había hecho solo eran lo bastante grandes para una cama y un lugar donde cambiarse de ropa, así que Ferdinand había traído aquí su trabajo del castillo. ¿Y? ¿No pudiste dormir? Insistió. Me despertó un sueño desagradable, aunque no recuerdo los detalles. Luego canalicé maná en un instrumento divino y sentí algo en esta zona. Fue como cuando Gervasio apareció en lo alto del altar. Podía sentir a alguien, pero su identidad estaba oscurecida. Parece que esta vez lo sintió a usted, Lord Ferdinand. Ah. Ferdinand señaló el espacio que había a su lado en el sofá y, de inmediato, Angélica me depositó en el asiento vacío. Estaba un poco inquieta, quizá porque estaba sintiendo algo que nunca había sentido antes. Ferdinand. ¿Qué le pasó a Gervasio? Le pregunté. Los caballeros de la St. Eglinton lograron capturarlo. Le leyeron la memoria y su castigo oficial se anunciará probablemente durante la conferencia de archiduques. Así que todos están sanos y salvos, suspiré aliviada. Es bueno oír eso. No habría sabido qué hacer si hubiera escapado de algún modo. ¿Todos? No, en absoluto. St. Eglantín y Lord Consorte Anastasios perdieron la mitad de su guardia en el proceso. ¿Qué? ¿Cómo? Ferdinand sacó varias hojas de papel de la pila que tenía delante, aparentando desinterés. Eso deben considerarlo la nueva Cent y su marido. ¿No deberías centrarte en Alexandria? Los papeles que tenía en la mano eran los planos de mi nueva ciudad biblioteca. Todos los pensamientos sobre Gervasio se esfumaron de mi mente. Aunque deseo incorporar tantos elementos de tu ciudad ideal como pueda, dijo Ferdinand, estabas demasiado centrado en su biblioteca. Por supuesto. Es la parte más importante de mi ciudad. Su corazón palpitante, si se quiere. ¿En qué otra cosa íbamos a centrarnos? Cualquier ciudad que yo construyera debería tener una biblioteca gigante en su centro. Ferdinand hizo una mueca. Imagino que visitarás la biblioteca con regularidad. Para minimizar el peligro de que te muevas entre ella y el castillo, te aconsejo que las mantengas cerca, amas en el barrio de los nobles, para ser precisos. El laboratorio también permanecerá allí. Lo que no permitiré, sin embargo, es tu deseo de conectar el castillo y la biblioteca con teletransportadores. Dispondré que tengas dormitorios separados en esta última. Eso es todo. Los teletransportadores facilitarían el viaje entre el castillo y la biblioteca, pero su omisión no me sorprendió. Los destinados al transporte de humanos solo podían utilizarse con el permiso de la U. Si, por la razón que fuera, decidía utilizarlos solo, mis caballeros tendrían que correr hasta su gemelo para reunirse conmigo. Y por supuesto, se enfrentarían a un castigo por perder de vista a su protegido. Los teletransportadores de uso personal están descartados, concluyó Ferdinand. En su lugar, yo propondría otro enfoque. En Ehrenfest, cuanto más alto era el estatus de una persona, más al norte vivía en el barrio de los nobles. Alexandria modificaría este sistema haciendo que los nobles de mayor rango vivieran más cerca del centro de la ciudad, asegurándose de que sus casas estuvieran lo más cerca posible de la biblioteca. Ferdinand continuó explicando que separando la biblioteca de la sala de libros del castillo, podríamos hacerla más accesible para los niños bautizados y los aprendices. ¿De verdad? Pero lo que acabas de proponer solo beneficia a los nobles, dije. La biblioteca está demasiado cerca del castillo para que no impongamos restricciones, sobre todo cuando tú, Elaud, pretendes utilizarla con tanta frecuencia. Por razones de seguridad, no podemos permitir que entren demasiados vagabundos. Lo entiendo, pero este es mi ducado. Aquí, en Alexandria, ¿no debería todo el mundo tener acceso a los libros?
Teniendo en cuenta la tasa de alfabetización actual entre los plebeyos, creo que te estás adelantando a los acontecimientos. Lo que propones es un objetivo a largo plazo. Incluso si lo impusiéramos desde el principio, el rechazo de la nobleza sería inmenso. Eso podía ser cierto, pero se estaba alejando demasiado de mi visión. Esto era demasiado importante para que yo transigiera. Abrí la boca para protestar, pero Ferdinand levantó una mano para detenerme. Déjeme terminar. Alexandria llegará a ser conocida como el ducado de un avatar divino. Si tenemos en cuenta a toda la ciudad, incluidos los plebeyos, entonces tendría más sentido poner primero el templo, no su biblioteca. Y como estamos creando todo desde cero, podemos incorporar los puntos fuertes del templo de Ehrenfest. Según Ferdinand, construiríamos el templo entre el barrio de los nobles y la ciudad baja para que nobles y plebeyos pudieran acudir a él. Contendría talleres, un orfanato y un lugar para que vivieran los sacerdotes azules, así como un santuario para celebrar rituales y rezar a los dioses. Además, continuó, si permitimos que los plebeyos más ricos asistan a las aulas del templo que propusiste en su día, podremos transformar el templo en una especie de biblioteca que incluso los plebeyos puedan visitar. La tasa de alfabetización en la ciudad baja mejorará, los plebeyos aprenderán a tratar los libros, y solo entonces les permitiremos entrar en la biblioteca principal, cerca del castillo. Mantener a las masas de nuestro lado es crucial. Si somos demasiado duros, solo inspiraremos resistencia a lo que esperamos conseguir. Para evitar que nos roben los libros, implantaríamos el mismo sistema de depósito que la biblioteca de la Academia Real. Aquellos que no pudieran pagar no podrían pedir prestado. Ferdinand esperaba que mi biblioteca fuera solo para miembros durante el primer tramo de nuestro viaje. Estanterías. Así que tenemos que ir a nuestro ritmo. No debería haberme sorprendido, en la Tierra, los avances a esta escala habían tardado cientos de años. Por mucho que quisiera saltar generaciones enteras, nuestras opciones eran limitadas hasta que la imprenta se generalizara y el coste de los libros cayera en picado. Ferdinand proponía el primer paso de nuestro plan para crear una biblioteca que incluso los plebeyos pudieran utilizar. Abrir la sala de libros y el aula del templo a los ricos me parece una idea excelente, dije. Los hijos de los mercaderes que hacen negocios con los nobles se alegrarán de tener un lugar donde practicar su porte. Me han dicho que hay pocos instructores así entre la clase baja. Oh, ¿has oído eso de la compañía Plantin? Preguntó Ferdinand, mirándome atentamente. ¿Estaba buscando fragmentos de mis recuerdos perdidos? Aunque mis pensamientos eran borrosos y poco fiables, escarbé en ellos lo mejor que pude. No, entonces aún eran la compañía Gilberta. Mis asistentes estaban en el despacho de la directora del orfanato, y creo recordar que formaban camareros para el restaurante italiano. La cara de León surgió en mi mente. Era un aprendiz por aquel entonces. También debía de haber otros, pero no los recordaba. Mientras seguía devanándome los sesos, recordé que León siempre me había hecho muecas. Me pregunté por qué. Ya veo, respondió Ferdinand. ¿Hay alguna razón por la que quieras que los niños que buscan conexiones con nobles puedan asistir a las clases del templo? Oh, claro. Una vez que sea normal que los comerciantes con conexiones con la nobleza frecuenten las clases del templo, los artesanos que intenten conseguir mecenas intentarán seguir su ejemplo. Eso está claro por los Gutenberg. Ferdinand asintió y escribió algo en una hoja cercana. Sigamos adelante, dijo. Aunque su planificación era fascinante a nivel conceptual, cuando se llevara a la práctica, la biblioteca y la industria gráfica tendrían demasiada prioridad. Debemos adoptar un enfoque más realista. En primer lugar, debemos reconstruir las zonas gravemente dañadas durante el ataque de los lancenavenses. El puerto, el barrio de los nobles y el templo, por nombrar algunos. Luego, los gremios. Imagino que querrás escuchar sus opiniones mientras finalizas los planes. Entonces, Ferdinand esbozó una ligera sonrisa. Parece una excelente oportunidad para entrenar a los eruditos que solo están acostumbrados a dar órdenes, no a recibirlas. Bueno, era cierto que necesitábamos eruditos que pudieran trabajar con plebeyos a la vez que cumplían con sus obligaciones. No vi ninguna razón para quejarme.
Realizar un Entwickeln a gran escala para reconstruir toda la ciudad a la vez supondría una enorme presión para los plebeyos, dije. Deberíamos organizar reuniones con ellos y luego programar la reconstrucción poco a poco. Harmut y Justus son los que más experiencia tienen con los plebeyos, así que deberíamos asignar a uno de ellos la tarea de formar a los eruditos. En cuanto a la arquitectura, preferiría que nos basáramos en los edificios existentes de Arensbach. El clima aquí no es el mismo que en Ehrenfest. La arquitectura actual de Arensbach debe haber surgido por alguna razón, pensé. Quizá el estilo utilizado en Ehrenfest no soportaría los veranos de aquí. Iba a reutilizar los esquemas que las compañías Plantin y Gilberta me proporcionaron para el Entwickeln de Groschel, dijo Ferdinand. Aconséjales que no lo hagan, pero deja la decisión final en sus manos. Era importante que la arquitectura encajara con el clima, pero los comerciantes seguramente tendrían sus propias preferencias en cuanto a la distribución y las habitaciones y demás. Priorizaríamos sus necesidades por encima de todo. Continué, los Gutenberg no pueden establecerse aquí hasta que tengan lugares donde vivir y hacer negocios. Los ubicaremos en la misma parte de la ciudad baja que el gremio de comerciantes. Sospecho que ya sé la respuesta, teniendo en cuenta la atención que prestas a los detalles, pero ¿has pensado dónde van a vivir sus familias? Sí, por supuesto. Ferdinand bajó los ojos y, de repente, enrolló los planos de mi nueva ciudad. Grité. No había terminado de mirarlos. Extiéndelos otra vez. Es suficiente por ahora, no sea que te emociones tanto que acabes postrado en la cama otra vez. Es casi la primera campanada. ¿Estás contenta para volver a dormir? Sacudí la cabeza. Dormir hará que recupere mi maná. Prefiero aguantar todo lo que pueda. ¿Y qué hay de tu hambre? Debe de ser peor que antes. No has comido mucho para alguien que ha recuperado el apetito. Asentí cabizbajo. ¿Tienes alguna idea de lo que puedo hacer? La cena no me había saciado mucho y ahora tenía más hambre que nunca. Algunas, respondió Ferdinand. Recorrió la habitación antes de detenerse y lavarse las manos. Luego vertió solo una gota de poción roja en la yema de su dedo. ¿Ferdinand? Pregunté, mirándole sorprendida mientras se acercaba. Me acercó la gota de poción a los labios y luego la apartó. ¿Es amargo?, preguntó, limpiándose el dedo con un pañuelo. Me lamí los labios, esperando el mismo sabor agrio de antes. No, no mucho. No sabía a mucho, aunque me escocía un poco la lengua. Bien. Tu hambre puede estar relacionada con la cantidad de maná que perdiste ayer. Tu cuerpo está tratando de advertirte que tu vida está en peligro, una indicación de que casi has sido drenado. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.